Hola, hola, soy RPA Crux, astrólogo y terapeuta de la agencia La Tercera Casa. Y si estás viendo este video es porque en realidad elegiste verlo. Pero lo importante de este video es que vamos a estar hablando en compilado sobre la violencia. En mi canal, en mi perfil, perdón, de Facebook puedes encontrar una versión extendida de este video donde se puede estar hablando más en detalle. Sin embargo, quiero acotar en un par de minutos lo más importante al momento de tratar de reconocer la violencia como algo que en realidad es una energía natural que nos rodea, la cual no se puede erradicar, sino que solamente se tiene que transformar. Transformar la violencia es convertir la ira y la energía o la excesiva energía que puedes tener dentro de ti de una manera productiva y responsable. Y para eso tienes que primero aprender a reconocer. Entonces la primera pregunta es: ¿qué es la violencia? Según Google, la violencia es una forma de imponer a la fuerza una percepción de nosotros. O sea, una forma de imponernos a la fuerza por sobre otros. Según la OMC, es una forma de provocar daño. Estos dos componentes de la definición de la violencia son de los cuales vamos a estar trabajando. Uno, la forma en la que queremos imponernos frente a los demás, en donde consideramos que tenemos que usar la fuerza a tal punto hasta el de provocarle daño a la otra persona. Ahora, ¿por qué en algunas ocasiones necesitamos imponernos? ¿Qué es lo que hemos visto en nuestra experiencia? Un auto. ¿Qué es lo que hemos visto en nuestra experiencia violenta como víctimas o como victimarios? ¿Qué es lo que hemos aprendido al momento de reconocer la violencia? ¿Cuándo sale? Al momento de defender dos tipos de posturas. De tratar de imponer por la fuerza dos posturas. Uno, o es tu orgullo, la identidad, la individualidad que has construido a lo largo del tiempo, el quién tú eres es lo que se puede estar poniendo en debate, en lo cual necesitas o consideras que tienes que defenderte de una manera incorrecta o violenta a cómo alguien puede estar cuestionando la individualidad o la identidad que has construido a lo largo de la vida. La otra forma en la que la violencia sale a la luz es cuando queremos defender nuestros puntos de vista, nuestra filosofía, nuestra verdad, aquellas experiencias sensoriales que hemos acumulado a lo largo del tiempo y que han conformado nuestra experiencia racional de la realidad. Es decir, que la violencia sale a la luz al momento en que tú quieres imponer por la fuerza tanto tu verdad como tu identidad. Estos son los momentos en los que las personas tienden a intentar en las que las personas tienden a violentarse. Ahora la pregunta aquí es si esto es bueno o malo, y en realidad para poder responder a eso, que obviamente no tiene una respuesta ya que esto es un juicio de valor personal, y para poder comprender que en realidad la violencia no tiene una connotación ni buena ni mala, sino que una connotación natural, tienes que comprender que la violencia es parte natural de nuestra vida. La vemos desde la erupción de los volcanes, como también la puedes ver al momento de estar discutiendo o peleando o golpeándote con tu hermano menor, o cuando tu madre o tu padre te ha gritado, como el caso de Drew, que después de discutir con su madre se fue a Bali para poder tratar de evadir la violencia. Entonces, al momento de tratar de responder si esta es buena o mala, podemos comprender que esta es natural, que es parte de nuestra vida y que de nosotros depende transformar la violencia, trascender a ella, ya que ha existido a lo largo de toda la vida. Según un psicólogo, creo, noruego, considera el triángulo de la violencia en tres grandes tipos de violencias: la violencia cultural, estructural y la violencia directa. Las dos primeras corresponden a la violencia cultural, que es como el arte, la religión, o la violencia estructural, que es cuando la población imperiosamente necesita satisfacer una necesidad y quiere imponer esta necesidad de una manera violenta, como en el caso de Venezuela, por ejemplo, con su estado político. Aquí voy con esto, que la tercera es la violencia directa. Las dos primeras dependen del contexto, dependen del entorno fenotípico en el que tú te has rodeado. Por eso que la violencia a veces puede ser aceptada como a lo mejor en tu país, ¿cierto? La pena de muerte está abolida, o en su defecto, como en Chile, ¿cierto? Todavía se está permitiendo. Con esto puedes comprender que existen dos tipos de violencias, una que es la violencia del ambiente, la violencia del contexto, y la otra, la violencia directa, que es la violencia que podemos ejercer nosotros, la cual es una violencia tanto psicológica como puede ser un tipo de violencia física. Desde esta perspectiva ya puedes comprender que la violencia en sí es una energía que trasciende al tiempo y que ha permanecido con nosotros en toda la historia de nuestra evolución, y que somos cada uno de nosotros, al tener que ejercer la violencia directa, quienes podemos transformarla y manejarla. Por eso tenemos que tratar de aprender qué nos enseña la violencia. Cuando has sido violento con otros, ¿cuál es el aprendizaje que has sacado? Que la violencia genera más violencia y que desde ahí puedes provocar o generarle daño a otros, como dice la definición de la OMC. Es decir, que al momento de generar daño, ¿cierto?,
al momento de generar daño estás generando dolor. El dolor es parte inherente de nuestra transformación. Gracias a que hemos sufrido el dolor, ¿cierto? O hemos visto dolor a nuestro alrededor, hemos podido discernir que la violencia provoca este daño. Desde ahí, tenemos que tratar de trascender a este concepto. Entender que nosotros, cuando somos violentos con otras personas, generamos dolor y daño en ellos. ¿Por qué tipo de dolor? Al momento de ser violento, cuando el otro está tratando de defender su verdad o su individualidad. Por ende, nosotros provocamos dolor al amor propio del otro, a lo que el otro valora, a lo que el otro considera y atesora, ¿cierto? Que es la verdad que ha experimentado a lo largo de su vida, o la identidad que ha construido a lo largo de su experiencia. Al entender esto, comprendemos que la violencia nos enseña que somos capaces de generarle dolor y daño y de herir al otro, y que podemos herir al amor de otros. Por ende, tenemos que tratar de entender, ¿cierto?, cómo enfrentar la violencia. Y para eso existen tres opciones, ¿cierto? Tres opciones para evitar el provocarle dolor al amor de otros. O sea, el tratar de evitar provocarle dolor a la persona amada. ¿Y cómo le provocas dolor a la persona amada? Hiriendo, tratando de destruir, de imponer por la fuerza tu verdad por sobre su verdad, tu identidad, tu ego por sobre su ego. Entonces tienes que aprender a controlarla, a canalizar tu violencia de manera productiva. Y eso se hace de tres maneras distintas. Una es que puedes no hacer nada y aceptar la violencia esperando que el otro en algún momento pueda comprender cuáles son los actos que ha cometido. La segunda, ¿cierto?, en cualquiera de estas dos primeras, ¿cierto?, es cuando no comprendemos bien de qué se trata la violencia, porque la segunda es evadir la violencia. Es decir, que si tú discutes con tu ser amado, o tu ser amado ha discutido contigo, tomas tus cosas, te da tu ahogo y te desapareces, esperando que el tiempo, como siempre lo hace, sane cualquier tipo de dolor, todo tipo de herida, porque el tiempo todo lo cura. Pero la tercera es tratar de enfrentarla. ¿Y cómo se enfrenta la violencia? Transformándola, con buenas palabras, aceptándola como una naturalidad, evadiéndola cuando es peligrosa para mi propia integridad, pero defendiendo mi punto de vista, mi verdad, y defendiendo mi identidad, ¿cierto?, con coraje, con valentía, con argumentos, con inteligencia, con la inteligencia de haber experimentado el dolor internamente y haber aprendido que este dolor no me es satisfactorio. Haber aprendido que cuando otros han sido violentos conmigo, he querido detener la violencia o he tenido que aceptarla o evadirla, y no quiero que esto vuelva a suceder con la persona que tengo al frente que está siendo violenta. Entonces, vamos a ver la última nota. Acá está. Por ende, la violencia, ¿qué nos enseña? Nos enseña a aprender del dolor, a interiorizar el dolor, a empatizar con el dolor, a entender que nosotros sentimos dolor cuando se nos está imponiendo por la fuerza o causando daño a nuestra verdad o a nuestra identidad. O sea, cuando alguien cuestiona lo que tú has vivido o lo que has construido a lo largo del tiempo. Esto tiene que ser la base de la empatía, porque tú sabes que algo que más amas en tu existencia es tu verdad y tu identidad. Entonces, cuando tú reconoces que si alguien causa daño en esos dos factores, está causando daño en algo que tú amas, en tu amor propio. Cuando descubres esta gran verdad, vas a poder entender, ¿cierto?, que el daño es uno de los principales pasos para comprender la empatía, ya que al vivir tu propio dolor puedes reconocer el dolor en otros y reconocer cómo el mundo naturalmente está siendo violento con otros y tratar de enfrentar ese tipo de violencia, como transformando esta energía natural de una manera productiva, de una manera inteligente. Por eso, pinta, boxea, canta, baila, grita, ríe, pero siempre intenta canalizar esa violencia, esa ira que está acumulada de una manera productiva. Astrológicamente esto se puede hacer entendiendo el planeta Marte. Según la posición de Marte en tu gráfico astral, podemos entender qué tipo de energía violenta o iracunda nace en ti y cómo poder canalizarla de la manera más productiva. Consúltalo con tu astrólogo, y si no tienes uno, obviamente puedes solicitar una agenda con nosotros en nuestra agencia La Tercera Casa. Espero que este video te haya sido de ayuda. Ya me están piteando en Facebook. Soy RPA Crux, astrólogo y terapeuta de la agencia La Tercera Casa, y te sigo invitando a que aprendas a respirar con el universo. Chau, chau.